Entonces, pues, a contarles un poquito sobre la palabra, sobre la imagen y cómo conjugas como estas dos disciplinas. Estoy muy nerviosa. Muchas gracias a todos por haber venido. Creo que lo que más me emociona es verlos a todos ustedes acá. Es muy importante para mí sentir tanto apoyo y bueno, creo que para todos, como en este nacimiento compartido, como siempre les dije a ellas, que eso para mí cuando me presentaron el proyecto significó pues casi mágico que estuviéramos dispuestos a sumergirnos y a lanzarnos juntos a algo que no tenemos mucha certeza de a dónde va, pero pues lo tenemos en el corazón y creo que pues tenerlos a ustedes en este momento es una garantía de que el corazón al menos pues sí está acá. Hay algo que en este momento resulta muy importante para mí antes de responder a tu pregunta y bueno, es que quisiera dedicar todo este evento a una tía mía que falleció hace poco y bueno, para mí es muy importante porque sé que ella hubiera querido estar acá. Y bueno, ya otra vez el agradecimiento, voy a intentar dejar mis nervios de lado. Bueno, como mencionó Rocío, que yo soy artista visual, de hecho comparto la profesión con Nicolás, que es el ilustrador del libro, los dos somos artistas visuales de la Javeriana. Y digamos que yo nunca me planteé la escritura de un libro como tal, incluso no tenía un proceso de escritura juicioso, y yo entré a hacer la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Digamos que eso es una acotación un poco, puede parecer un poco innecesaria, pero pues para mí fue fundamental en la creación del libro, en tanto apoyó mi proceso y me hizo pensar algo que no lo tenía como dentro de mis planes. La intención de hacer el libro desde mi formación como artista visual y no como alguien que quería escribir un libro, pues siempre fue desde la imagen y digamos que mi premisa inicial siempre fue querer acercarme a la imagen desde las palabras. Era la búsqueda que quería emprender primero con la maestría y bueno, ya luego entendí que tenía por un lado que escribir el libro como propósito de la maestría, pero ya era parte también de mis propósitos como personales y como lo mencioné antes, como del corazón. Entonces, en este proceso de querer buscar las palabras para las imágenes, que es como un juego de sombras, buscarle la sombra a lo que uno ya tiene de una forma, pero la quiere ver de otra, empezó a surgir este libro que no lo pensé nunca con una estructura definida desde el principio. Al final sí lo pensé así, pero fue en el proceso que estas imágenes empezaron a aparecer que la estructura se empezó a dibujar y a trazar para mí. Cuando vean el libro, ojalá todos lo lleven y nos apoyen y les guste mucho, porque sí creo que es una pieza que quedó muy bien y eso se los voy a agradecer siempre infinitamente porque nunca me lo imaginé así de bonito tampoco. Se van a dar cuenta de que sí hay una estructura en el libro que no es simplemente una división por capítulos, sino hay un pensamiento, bueno, por un lado es cíclico, que al final hay una acotación hermosa a eso, y este proceso de pensar esta estructura no es un proceso meramente intelectual o como vamos a filosofar sobre la estructura, sino que también para mí se presenta como una imagen de la misma estructura que tienen todos los poemas en sí. Esta estructura, estoy alargándome un montón como en cosas, pero voy a algo y es que al escribir los poemas hice cerámica todo el tiempo. Las cerámicas que ven afuera pues es mi obra artística pues como artista visual. Y la mayoría, excepto una que la finalicé este año, hicieron parte de ese proceso. Hay unas que tienen mención casi directa en los poemas que encuentran en el libro. Bueno,
haciendo las cerámicas, en el proceso de la creación cerámica, se hace muy tangible una cuestión. Para mí es el principio y el fin de las cosas, porque ahí en la cerámica hay un proceso de transformación constante, y el libro para mí habla de estos procesos de transformación en sus diferentes imágenes. Entonces, para mí estas imágenes del libro eran las imágenes que iban presentándose para mí como una forma de pensar mi proceso con la cerámica. Ustedes en el libro no van a encontrar menciones directas al amasar, a la arcilla. Bueno, algunos poemas quizás mencionan estos materiales, pero es más de la concepción del proceso creativo que yo tenía en la cerámica, cómo se traduce a las palabras. Entonces, sí, muchas personas me han preguntado eso, porque si yo soy artista visual, pues termino escribiendo un libro. Y bueno, yo creo que no es como un género cualquiera, la poesía pues es imagen, y no estoy haciendo nada diferente a lo que haría con la cerámica. Entonces, pues para mí, por eso era muy importante también presentarles a ustedes las cerámicas que pues he hecho más durante este proceso, pero digamos que estas tienen que ver mucho con lo que encuentran en el libro y con estas reflexiones que son para mí tan importantes. Y tiene mucho valor que vean estas dos cosas al tiempo, para que lo puedan sentir también como ese proceso al que yo quiero invitar a las personas, que es un proceso pues vital de iniciación en las cosas y de muerte en otras, que yo creo que todos estamos pues trazados por ese acontecer. Bueno, ya hemos escuchado a Lucy sobre su proceso, pero digamos, lo que a mí también me gustaría que conociéramos es el proceso de Nicolás, porque digamos, si bien Lucy transforma la imagen en palabra, Nico tuvo que transformar la palabra en imagen. Entonces quisiera yo, como también que nos contaras sobre ese proceso, sobre cómo fue tu experiencia desde que recibiste el manuscrito hasta que lo transformaste en las ilustraciones que hoy vemos en el libro. Ok, buenas noches a todos. Bueno, pues como dijo Rocío, el momento en el cual yo recibo el manuscrito, que pues además era de poemas regados, ocurrió algo muy curioso, y es que prácticamente dentro de las palabras y la forma en la que Lucía se expresaba había mención a sentimientos, a procesos y algo un poco como una encarnación de lo que Lucía quería transmitir dentro de las palabras. Ahí fue cuando yo pues me di cuenta y dije como, ok, no hay personajes, no hay un protagonista, pero cuando lo releí una tercera vez más o menos, por no exagerar, me di cuenta que todo era un ritual. Todo lo que concibe el libro es totalmente ritualista desde mi perspectiva, y asimismo decidí darle orden a las imágenes y convertirlas en un completo ritual de cómo muere y cómo revive algo de las cenizas. Todo de la mano, obviamente, desde la poética de las imágenes que podía transmitir Lucía. En ningún momento mi intención fue darle una cara final a algo, y por eso mismo opté por esconder la cara de los personajes. Dentro de los poemas se ve un poco claro lo que podría ser los 4 elementos. Me agarré de ahí. Entonces mi proceso empezó a partir de qué ocurre con estas cenizas de la nada y cómo por medio de los 4 elementos se puede moldear algo que tal vez no tenga cara, y al final se construye un algo, un sentimiento, una caricia, tal vez como dentro de
dentro de cada capítulo. Fue un proceso tal vez un poco, pues bueno, como que siento que en parte me autodescubrí yo el hecho de poder coger pues, poemas tan cortos y poderlos llevar a contar una historia que, hablando con Rocío, con María Camila y con Lucía, no queríamos que tuviese un orden total, sino que se pudiese ver desde cualquier capítulo y llegar a una conclusión, no importa desde qué capítulo se leía el libro. Entonces, gráficamente, el libro está contando cada parte de lo que implica el renacer y la destrucción de algo, pero siempre sin tener en cuenta que lleva un orden cronológico o está contando una historia como tal. En cuanto, y para finalizar ya, como para dejar claro un poco mi proceso ya personal a la hora de llegar a las imágenes finales, como les dije, mi principal idea era ocultar la cara de los personajes para no darle como tanto protagonismo a quién era cada quien, y al final del libro, dentro del capítulo extra, que hay como un baile ritualista que es el que cierra el libro. Quise centrarme específicamente en esta imagen y la repensé un momento. Dentro de la misma poética y el lenguaje que quería manejar Lucía, todo se podía observar como destrucción y como basura, de una buena forma. Vale aclarar que desde la buena palabra, pues porque cada palabra que yo leía y pensamiento negativo que podía tener de tu libro siempre lo convertía en algo muy bello y terminó siendo este baile ritualista en el fuego, alrededor del fuego. Y es como al final, a pesar de la basura, a pesar de lo deforme que pueda resultar ser un proceso, no importa cuál, siempre todo va a terminar en un ritual de renacimiento. Y creo que ese fue como mi closure de todo lo que leí. Además porque pues leer un manuscrito de cero y luego enfrentarse al papel en blanco es también un proceso que lleva a enfrentar fantasmas y encarar cosas que a veces duelen, y pues eso ayudó bastante al fin y al cabo. Me gustaría decir una relativa de la basura. Es que lo que dices me parece bello, en el sentido de que creo que sí hay una, quizás llamémoslo negatividad, en muchos de los poemas, pero al final tienen una noción de eso que vuelve a comenzar. Creo que, de hecho, para mí fue una decisión muy importante y que me dio mucha alegría que pusieran lo que está en la parte trasera del libro, que esto antes era el prólogo de mi libro, pero me gusta mucho verlo en la parte de atrás como una insignia de todo lo que está aquí adentro, y creo que se los voy a leer para poder ir al punto también de lo que estaba diciendo Nicolás y de lo que me gustaría señalar, y es que si bien este fragmento es una pérdida, termina, por decirlo, en una muerte, es la certeza de que algo muy bueno va a comenzar otra vez, o de que hay una nueva oportunidad para hacer. Y creo que eso abraza todo el libro, estas oportunidades de siempre tener como una tranquilidad y una certeza en tomar otra forma. Esto siempre nos da vida. Bueno, les leo. Quise de palabras ser estéril para no engendrar ningún mal que me redujera a cenizas. Ansié la quietud, la realidad irreversible, la seguridad de mi ser a toda costa. Juzgué todo lo que desde mi centro fue enunciado.
Sabía que si un día mis palabras se atrevían a revelar mi forma, ese día iba a estar desnuda. Con las ventanas abiertas y las ataduras rotas, anunciaría mi fragilidad, mi muerte, contenida. También deseaba mudar mi piel, pronunciar mi forma, dar a luz un universo. Padecía una contradicción vergonzosa que me inmovilizaba. Siendo la estatua de una esfinge, me escuché quebrar, aullido de un ser recién nacido. Y está esa imagen, ¿no? Que para mí es la imagen de la cerámica. Muchas veces se me han roto cosas en el horno y es de las cosas más frustrantes que pueden pasar en un proceso creativo con la cerámica, porque o empiezas de cero o lo haces diferente, pero definitivamente eso que pensaste que hiciste bien ya no está y tienes que rehacerlo. Y uno empieza a valorar el proceso, empieza a valorar muchas otras cosas que los resultados, y en ese quebrar está todo este abanico de posibilidades que es la vida, como un volver a comenzar desde la ruptura. Una de las piezas que están en la exhibición, que es la que tiene una máscara y está como metida en sí misma, esa pieza es la repetición de una pieza que ya había hecho, y repetirla fue horrible, porque fue un recuerdo de que había perdido algo que me había gustado mucho, y pues qué jartera tener que hacer algo otra vez que uno ya hizo y le había gustado como había quedado. Pero cuando Sergio, que es mi profesor de cerámica y pues estuvo acá pero ya se fue, o salió un rato, no sé, me mandó una foto de esa pieza en el horno estallada. Es una de las fotos que, aunque en ese momento me ataqué a llorar y fue horrible, para mí fue muy significativo la imagen que había, porque estaba todo un cuerpo partido en pedazos, excepto la máscara que tiene la pieza. Y era terrible y era feo y se veía mal, pero era hermoso. Era una metáfora hermosa de algo que había muerto, pero solo sobrevivía la máscara. Y de ahí empecé a sacar tantas conclusiones, y hay un poema en el libro que refiere directamente a eso, que me di cuenta de que una vez más esas muertes solo me podían traer nuevos comienzos. Entonces creo que eso que dices de que sí hay muchas cosas que pueden resultar dolorosas, negativas, basura entre comillas, creo que sí está como, y era lo que quería encontrar en la escritura. Siempre hay una nueva posibilidad que lo hace bello. El poema. Sí, ¿por qué no lees el poema, Lucy? El poema. Sí, lo voy a leer de una vez, que así vamos como soltando. Leer es de las cosas que más nerviosa me pone. El poema se llama Engaño, está casi al final del libro. ¿En qué página? Está en la página 60. Les leo. Engaño. En un mundo de incontables nombres, manos húmedas y agrietadas, tomó forma el ser donde deposité mi desprecio. Identificaba en sus formas las mías. Lo observé esconderse infame en su agujero, respirar el aire suyo y solo suyo contenido en su centro. Lo escuché quebrar. Solo sobrevivió de su cuerpo en pedazos la máscara. Sí, digamos, parte de lo que nos llamó la atención del manuscrito de Lucy fue precisamente como esa sensación como de transformación que se podía evidenciar de principio a fin. Digamos, así como también dijo Lucy, pues el libro no tiene capítulos así como, bueno, capítulo 1, 2, 3 y ya, sino que precisamente empieza como con un manifiesto, si quieres ahorita lo lees,
precisamente como una enunciación de algo que no está aún contenido en algo, ¿sí? Como algo que quizá venga de algo ya, no sé, como destruido, como una suerte de Big Bang, podríamos decirlo. Y a través del libro lo que vemos es precisamente como la materialidad, la materialización de esto que al inicio no tiene forma y que con cada uno de los poemas se va transformando y lo vemos crecer y lo vemos volver a destruirse. Y también, digamos, la estructura que decidimos para este libro fue pensada justamente en el texto, que pues como que no queríamos que fuera un libro entre comillas convencional, sino que precisamente transmitiera como esa sensación cíclica que sus poemas estaban tratando de transmitir, que después de un final siempre hay un principio, después de un principio siempre hay un final. Entonces no sé si quieras también como contarnos un poco la estructura de las casas y también como la estructura como tal del libro, y pues leemos algunos poemas. Bueno, sí, lo de la estructura, que Nicolás también mencionó algo respecto a eso que es valioso, y es que efectivamente para mí este libro significa y representa un ritual, y es ese mismo ritual de sumergirse en la muerte, una muerte metafórica, en cada etapa que pasa a ser otra. Y para mí era muy importante enunciar estas transiciones a partir de lugares de contención momentánea, que yo los llamé casas, porque creo que todos encontramos una casa en esos lugares que nos acogen y nos permiten transformarnos. Es, digamos, lo que para mí representa estar en casa. Entonces el libro se divide nuevamente en casas, a excepción del primer capítulo, que tiene como nombre Instantes previos al nacimiento, que es un momento antes de todo para mí. Los poemas que encuentran en ese apartado del libro son 10 imágenes, para mí instantáneas, de un mundo que se está creando y se está destruyendo al mismo tiempo. Entonces dibuja una imagen y en sí misma se pierde, y luego se dibuja otra y en sí misma se pierde, porque bueno, esto ya es como algo personal, pero cuando yo pienso en la creación del mundo, me gusta imaginarme eso, que son muchas imágenes sucediendo en muchos espacios por cada segundo, y pues somos imagen de todas esas cosas. Luego de ese momento, que para mí también tiene algo, pues les voy a contar todo esto también como para darles una clave, y no porque el libro no se pueda entender sin estas claves, sino porque para mí resulta importante y valioso que lo vean desde ahí. Y es que estos instantes previos al nacimiento precisamente están en un útero, como en ese lugar del que todos venimos, pero ninguno puede dar fe o noción de eso. Y cuando pienso, no sé, esto es como muy terrenal y también visual, cuando pienso en los bebés que están en las barrigas de las mamás, yo creo que es un contacto, no es visual, pero es totalmente sensible con todo lo que está sucediendo ahí. Hay un montón de cosas que pasan y uno solo puede construir su noción de mundo a través de todas esas cosas que pasan. Pero es una nada que puede estar cargada de todo. Para mí, instantes previos al nacimiento es un poco ese todo que nos abraza. Luego viene la primera casa, que precisamente es como un momento de nacimiento. Sí, es un ser recién nacido. Claro, no hago mención de eso como de esa forma tan literal, pero pues igual creo que sí sucede. La segunda casa hace referencia a un ser que se está concibiendo a sí mismo como uno. La tercera es un ser que se concibe a partir de otro, como una relación
con otro. Luego de esa tercera casa, qué pena, espérenme un segundo, miro exactamente porque hoy les digo algo mal. Después de la tercera casa viene algo que nombré santuario, y es un lugar donde ya reunidos, digamos, todos los seres, está el espíritu de los mismos. Entonces son poemas que refieren un poco más a algo espiritual, aunque no necesariamente pues estamos hablando como de religiones o prácticas específicas. Y luego vienen las ruinas, que es una pérdida de todo lo anterior, pues porque todos pasamos por ese lugar. Aunque en la estructura que les estoy narrando se siente muy literal el proceso de vida de las personas, creo que esto se puede ver para todos los momentos, para todas las cosas. No es como un nacer cuando somos bebés y morir, digamos, en lo natural cuando somos ancianos. No, es como esto puede pasar en un solo día, estas pequeñas muertes. Y como decía Rocío, todo el texto, todo el libro está precedido por un poema que es precisamente el manifiesto, y yo creo que es la gran clave como para entender todos los poemas. Y ya lo voy a leer, pero nuevamente, yendo a mi proceso en la cerámica, la cerámica es transformación en todos sus estadios. O sea, desde que uno amasa la arcilla y tiene que sentir el nivel de humedad de la tierra para saber si le pone más agua, si se la quita, si ya está muy húmeda, si es un barrial, si se secó. Cuando ya empieza a modelar y la forma empieza a aparecer, luego entender en qué momento se le pueden hacer modificaciones. Bueno, así hasta llegar al momento en que la cerámica se debe meter al horno y se cocina. Ese momento es muy importante porque, como lo dije antes, la pieza se puede estallar, pero pues que se estalle, digamos, es un error de manufactura. O sea, algo uno hizo mal, pero yo le metí todo un misticismo a eso que igual yo se lo sigo metiendo. Y cuando una pieza se estalla, para mí es un dictamen como del mundo, se estalló por algo, la energía con la que la hice estuvo mal, bueno, un montón de cosas. Pero en ese momento en que el fuego toca las cosas, pues para mí se volvió muy diciente eso. Ahí está la transformación más fuerte que puede tener este material, de pasar a ser blando, dócil, de dejarse hacer losa, fuerte, a tener incluso un sonido, porque si uno le pega a la cerámica un poquito ya tiene su timbre, y cada pieza tiene su timbre específico. Entonces sí hay un antes y después del fuego. Entonces este primer poema, que es el manifiesto, tiene que ver con el fuego. Manifiesto. Me gusta morir todos los días. Por mi cuerpo de barro, ser imagen que cambia. Conjunto abierto, criatura en proceso. Ser sin nombre, digno de todos los nombres. Un rostro lleno de rostros que se funde en uno por la llama. Bueno, es para mí el poema de las posibilidades. Somos un montón de cosas contenidas en un solo cuerpo, y pues nada, nuestras posibilidades son infinitas y tenemos que llegar es como a esos momentos de fuego para que nos transformemos. Sí, digamos, todo lo que ha dicho Lucy se encamina justamente como al título del libro, Tierra en Fuego, que digamos es la mezcla o la unión de dos elementos que en principio suena extraño, pero a medida que uno va leyendo el libro como que comprende en realidad de qué se trata todo esto. Bueno, digamos, también me gustaría hablar un poco como de nosotros tres como primerizos en este proceso. Digamos, pues Lucy como inaugurándose como autora con su primer libro, nosotras pues como editoras.
en este primer proyecto, Nico también ilustrando su primer libro. Sí. Solo confirmo. Porque, claro, digamos, creo que cada uno de nuestros procesos ha sido como bastante significativo, pues hablo por los tres, digamos, en cada una de nuestras disciplinas. Obviamente Lucy ya con todo su proceso de concebir un libro, concebir una serie de poemas que tuvieran sentido. Nico, como también ya lo he mencionado antes, pues transformar una serie de poemas en las imágenes que vemos y que pues bueno, pueden observar ahorita allí expuestas. Y también nuestro proceso como recibiendo un manuscrito y transformarlo como en este libro que tenemos en nuestras manos es como una experiencia bastante significativa. Entonces me gustaría también como que habláramos de esa experiencia, ya no digamos el proceso de escribir o de ilustrar, sino como el proceso, como bien lo dijo Lucy al principio, como de lanzarse por primera vez a crear, porque creo que pues, cada uno de nosotros creó su parte para como darle nacimiento a este libro. Entonces, pues si quieres, Nico, que hace rato no hablas, cuéntanos. Cuéntanos también como tu experiencia pues ilustrando por primera vez un libro, cómo fue esa responsabilidad de crear una portada, como la cara de un libro. Cuéntanos. Ok, gracias por recalcar que es el primer libro que ilustro. Importante, pues no es lo primero que ilustro, pero sí quiero aplaudirte un montón el hecho de pensar que todas las imágenes que se contienen acá son de mi autoría. Eso pues ya son palabras mayores. Digamos que la imagen que más me costó, por así decirlo, sin duda pues es la portada, porque yo tenía mucha información y la verdad es que fui un poco irresponsable y procrastiné un poco la portada, en prueba que cuando ya tenía mucha información de los personajes fue un arma de doble filo, porque pues fue como, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué podría contener todo lo que Lucía escribió y todo lo que yo transformé en el lenguaje gráfico para que cuando una persona coja el libro diga como, pues sí me llama la atención o no, qué asco? Entonces, el humo llegó a mí en una epifanía, por así decirlo, y descubrí que se podía jugar un montón como con el humo y la idea, nuevamente, como lo dije hace un rato, del baile y del ritual. Entonces, esta imagen en especial, la portada, para mí fue muy importante. Bueno, ustedes no saben esto, pero pues en el momento en el cual nosotros nos reunimos para ver las imágenes finales y elegirlas, eran como de a 5 ideas por imagen. Y nos detuvimos un buen rato en la portada a pensar que cómo podía ocurrir. Y resulta que la portada terminó siendo la amalgama de 2 imágenes. Era una imagen dentro de una de las casas y una parte de la portada. Y fue como, tal vez si juntamos esta parte y esta parte pueda funcionar. Y pues efectivamente, la verdad aplaudo un montón, no recuerdo quién tuvo la idea, pero pues siento que fue un conjunto de muchas cosas y resultó siendo una idea preciosa, porque sí siento que transmite un montón el misticismo detrás de cómo puede funcionar el libro cuando uno ya lo abre y lo empieza a leer. O sea, quise detenerme en especial en la imagen de la portada exactamente porque sentí como esa no sé, como ese desapego, pero apego a la vez a la hora de llegar a la imagen y repensarla, como que sí me costó un buen rato pensarla y ya. Bueno, yo antes de darle la palabra a Lucy, quería como resaltar también el trabajo de Nico, porque
pues ya habíamos trabajado con él, obviamente no como editorial, pero sí en la revista de la que hago parte, que es La Caída. Por ahí está la directora, saluda. Él nos ilustró el segundo número de nuestra revista y creo que para mí ha sido como uno de los números más bonitos que hemos tenido. Yo durante todo este proceso fui muy feliz con Nico, en verdad. Bueno, no solo porque ya conocía su trabajo, sino porque cuando le dimos esta tarea y nos reunimos como a ver sus primeros bocetos, él llegó y nos dijo como, tengo 4 propuestas para cada ilustración. Entonces, para mí es increíble y en verdad te aplaudo, Nico, porque creo que en verdad miraste como todas las posibilidades y miraste como todo el panorama del cual podríamos o podíamos agarrarnos para darle como más vida de la que ya tenía este libro. Entonces, en verdad, soy muy feliz con Nico. Estamos hablando de la producción del libro, sí. ¿Por qué estamos acá? No, es que me quedé pensando en más cosas de lo que estaba diciendo Nicolás y las voy a decir porque ya las tengo en la cabeza. Que para mí fue muy valioso que otra persona ilustrara mis poemas, porque de hecho la invitación principal fue que yo ilustrara el libro también, aunque digamos no, pues sí, como que mi trabajo continuo no es la ilustración, sí he hecho algunas ilustraciones, y cuando hablamos por primera vez con María Camila y Rocío, pues veíamos que pues claramente era posible ilustrar el libro con mis ilustraciones, pues todo estaba, digamos, hecho por la misma mirada. Pero ya la segunda reunión yo les dije, no, yo no quiero eso. O sea, yo quiero ver cómo traduce a alguien más los poemas en imágenes, como ese proceso que yo había querido hacer, volverlo a invertir, pero a través de otra persona, y no que todo se quedara como el universo de Lucía, no, pues raro también. Entonces nada, cuando ya hablamos con Nicolás y él nos presentó las ideas que tenía de ilustración, para mí fue increíble ver lo que él había visto en los poemas y cómo los había traducido, cómo había leído incluso no tener rostro, sino más bien máscaras o algo que no les dejara ver el rostro a estos seres. Y fue gratificante saber que se había acercado al libro con tanta sensibilidad. Entonces sí creo que fue una gran decisión, por un lado, que alguien más ilustrara el libro, y fue una mejor decisión aunque fuera Nicolás el que lo hiciera. Creo que ya pues van de la mano muy bien acá, están totalmente acompasados los poemas con las ilustraciones, y eso para mí pues como autora es muy gratificante. Creo que además hay una cosa en los libros de poesía que se editan que es como una maldición que no son muy buenos como estéticamente, o sea, algo pasa ahí, son feos. Sí, no, hay varias editoriales que son como cualquier cosa. Sí, ¿no? Pues, creo que sí, la apuesta es visual desde todos los lugares que se pueda como concebir eso. Bueno, hago una anotación de lo anterior, no quiero decir que todas las ediciones de poesía sean feas, sino que creo que la poesía siempre se debería tratar como con mucha estética, desde todo el libro, desde todo, porque es imagen. Entonces ver que el resultado, como las ilustraciones
quedó así de bello, pues es una alegría infinita, porque igual sí da miedo, ¿no? Como que no sea lo que uno espera, y ahí voy a responder lo que preguntaste antes y no me demoraré mucho. Pues yo creo que al principio hubo como duda, no en el mal sentido, sino como, aunque yo acepté desde el principio, como sí, vamos a hacerlo, pues siempre es un qué va a pasar, incluso con esto, como si alguien más lo edita, si alguien más lo ilustra, me va a gustar, cuando lo diagramen, será que me va a gustar, cómo lo vean ellas, entonces cómo será que me va a gustar, porque igual como autores siempre somos muy celosos con las cosas que hacemos, nos cuesta un montón que alguien más las toque, que le metan mano, que le digan a uno, no, mira, cambia esto por lo otro, pero desde el principio para mí la premisa fue como, bueno, si dije que sí, ya voy a estar abierta a todo, y creo que las siguientes veces que nos reuníamos y ustedes me decían, no, hay como un par de poemas que desaparecieron del libro, pues yo creo que lo respondía como hasta riéndome, como sí, quítenlo, o sea, pues para mí está bien, como también lo que en principio ellas como editorial quisieran sacar de lo que ya habían visto en mí, que de hecho desde el principio les dije como, vamos a hacer una cosa, yo les entrego el manuscrito y primero lo leen y me dicen si les gustó o no, porque claro, pueden irse a sus casas, decir no, esto es horrible y ya no lo queremos editar. Como que siempre estuve muy abierta a que me dijeran cualquier cosa, porque creo que es como lo más difícil cuando le entregamos nuestra obra a alguien más. Entonces había que arrancar por lo más difícil, y era aceptar todo lo que me dijera que no estaba tan chévere. Sí, exacto, pues así como para Lucy fue como todo un reto entregarle una parte de sí misma como a alguien más. Creo que para nosotras también fue un reto supremamente importante como tratar de la mejor manera su trabajo, su creación. Y creo que durante todo el proceso estábamos muy paranoicas, como esto tiene que quedar increíble porque estamos trabajando con algo que hizo ella, algo que, pues digamos, yo lo pensaba así, como siempre en mi mente todo el tiempo tenía la idea de esta es como es como un pedazo de Lucy, es como un pedazo del alma de Lucy, del corazón, algo así. Y obviamente mi responsabilidad era como tengo que hacer algo maravilloso, algo bien hecho para que así mismo como que Lucy pueda ver en lo que hicimos como esa parte de ella materializada. Entonces obviamente para nosotras fue como un reto también gigante como lograr que a Lucy como que le gustara todo lo que le presentáramos, todas las ideas con las que llegábamos, y creo que fue un proceso muy bonito también, creo que lo hicimos bien, está bastante complacida. Sí, es muy feliz. Y bueno, ya como para ir cerrando un poquito, también quería, pues digamos, contarles un poco sobre las decisiones que tomamos como editorial, empezando como, pues digamos, al momento de hacer este libro, como pensándonos los materiales, pensándonos como todo el tema de la materialidad. Digamos, somos conscientes de que hacer un libro físico, pues digamos ahorita, no sé, entre comillas, para que no sea sostenible, digamos, por el tema del papel, de, no sé, como todo lo que está soportando el planeta en estos momentos. Y nuestra apuesta como editorial es precisamente trabajar como con materiales que sean amigables como con el medio ambiente. Entonces, si ustedes ven, el libro está hecho en un papel Earthpack, que es hecho a partir de la pulpa de la caña de azúcar. Y pues digamos, no sé, creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar, porque a pesar de que no es blanco como el papel que solemos ver en los libros, como que la tonalidad que tiene le da, justamente eso, le da como un tono al libro, una personalidad. Y creo que en verdad sí fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar, no solo pues porque reducimos o tratamos como de minimizar el impacto de la producción de un libro,
sino que también jugamos también como con la imagen del libro y le dimos como todo un tono. También, si ustedes notaron, pues no termosellamos los libros, o sea, no quisimos como ponerle un plástico a esto que simplemente al comprarlo se rasga y se bota, sino que justamente quisimos como ofrecerles una bolsa reutilizable, no sé, para el mercado, para lo que quieran. Bueno, no para el mercado, de pronto. Para los limones del mercado. Sí, exacto. Bueno, para el uso que ustedes le quieran dar. Pero sí, digamos, la idea al final es esa, como que el libro pueda también como materializar la creación de Lucy y también como siguiendo un poco la metáfora, hacer semilla de alguna manera. Entonces, pues bueno, para ya terminar quisiera como darles ese mensaje, contarles también un poquito de la editorial, de pues nuestra propuesta amigable con el medio ambiente. También, bueno, quisiera como darles las gracias a todos otra vez por venir. Perdón los que no alcanzaron a conseguir silla. Pero bueno, yo creo que después de toda esta charla que tuvimos, la invitación ahora es, bueno, a que lean el libro principalmente, pero también a que hagan el recorrido por las cerámicas de Lucy, ya una vez contada como todas estas historias, y también como por las ilustraciones de Nico, ya que principalmente pues la manera de concebir este evento fue esa, como no sentarnos aquí 2 horas a hablar y que todo el mundo se vaya y se acabó, sino precisamente como crear un diálogo entre nuestras disciplinas. Entonces, entre la cerámica, entre la imagen, entre la palabra. Entonces, pues bueno, la invitación es a que hagan el recorrido. Aquí tenemos cerveza por si quieren. Y bueno, en verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. No sé si no sé si alguien tenga una pregunta. Sí, adelante. Si quieres desde ella te paso el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Entonces yo quiero felicitarlas profundamente porque realmente, bueno, aquí estamos 2 personas que fuimos testigos y testigas del proceso de Lucía durante la elaboración del libro en la maestría en escrituras de la Nacional. Es absolutamente maravilloso verla a ella aquí al frente. Es muy significativo, de verdad. A mí personalmente me llena de orgullo y de agradecimiento. Lucía es una gran poeta, una gran poetisa, pero a mí me gusta más la palabra poeta porque la podemos usar tanto hombres como mujeres y me encanta todo lo que podemos usar tanto hombres como mujeres. Lucía es poesía en sí misma, en su rostro y en su presencia ya es poesía, emana poesía con cada palabra que dice, que expresa. Este libro quedó absolutamente hermoso, está lleno de amor. Es un libro que al tomarlo entre las manos ya se siente energéticamente algo extraordinario, un renacimiento de solo tomarlo en las manos. Y la pregunta que tengo para Lucía, porque no era solo para hacer una afirmación, que creo que es la única pregunta que me queda por hacer es: ¿qué ocurre en el corazón cuando después de haber gestado todo esto tan bello, lleno de palabras, de imágenes poéticas, de fuego, de tierra, qué ocurre en el corazón cuando esto es algo en el mundo y hay que soltarlo y dejarlo ser? Wow, esa pregunta está tremenda. Bueno, creo que pasan varias cosas. Una, a la que creo que nos exponemos todas las personas que estamos en el medio artístico, es entregar algo a los demás y permitirnos ser juzgados desde ese lugar, como de ser vistos. De hecho, lo que está atrás, que afirma que de alguna manera como que mi miedo más grande era decir las cosas
lo que fuera, sentimientos, pensamientos, afirmaciones, por sentirme desnuda. Creo que esto es una desnudez infinita, como absoluta, total. Porque uno le entrega parte de sí mismo a otros y esos otros pueden interpretar lo que quieran. De alguna manera, incluso entiendo que a las personas puede no gustarles, no sentirse conectadas. Y creo que ahí hay todo un reto, primero para el ego, antes que para muchas cosas, pero es la exposición, como en primera instancia. Creo que, pero ya a nivel, lo que dices me parece muy bonito, como en el corazón. No, pues es como, yo creo que no lo había como entendido, como que no lo había captado hasta ahorita que todos empezaron a llegar y entendí de qué se trataba todo esto y que ya, bueno, también lo entendí, de hecho cuando puse el libro en mi biblioteca, dije, wow, qué raro. Ahora yo estoy en mi biblioteca. Es raro, porque pues es algo simbólico, ¿no? También todos estos procesos como editoriales se vuelven pues un símbolo de ese nacimiento, pero no quiere decir que uno antes no tenga un montón de libros en su computador en formato Word. O sea, eso ya existe igual. Pero es como todo esto simbólico y creo que los seres humanos somos absolutamente ritualistas y simbólicos. El ritual que hagamos, la creencia que tengamos, estamos muy atados a todas esas imágenes, todos esos sucesos, todas esas cosas que están cargadas, llenas de significado, y poner el libro en la biblioteca pues tuvo uno de los significados más grandes, que fue decir, yo ahora hago parte como al menos de mis autores, yo misma, no sé, es algo raro, pero y ya llevarlo a otro lugar donde este libro está en las bibliotecas de otras personas o en las mesas de noche de otras personas, en la cartera, lo que sea, pues es como una multiplicación, una división de sí mismo. Estoy un poco con todos y eso está raro y está chévere. Y creo que para mí sobre todo ha representado eso, aparte de la alegría y lo bonito que resulta esto. De hecho, sí, todo es extraño porque cuando veo a uno solo es como, ah, qué chévere. Pero cuando los veo a varios juntos es como, guau, qué raro. Pues porque creo que la edición también tiene que ver con la masa, con hacer algo de forma masiva. Entonces ahí como ver tantos de la misma cosa que uno hizo es extraño. Es como muchas veces uno mismo. Creo que es eso, sí, son clones, que pueden ser además interpretados por cada persona como quieran. Entonces es como, creo, esa es la sensación principal. Y muchísimas gracias por todo lo que dijiste, Mariana. Muy bella. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Es una pregunta un poco desde pues, mi ignorancia en el tema de la cerámica, no sé si sea un poco tonta. Tú hablas de este proceso de transformación como con la entrada en el horno y estas cosas, ¿no? Y que pues de alguna manera como que cuando se te rompió la cerámica esta, por ejemplo, fue como un quiebre, ¿no? Para volver a empezar y como continuar con este tema de la transformación. Pero ¿qué pasa cuando la cerámica sale bien y pues ya digamos que se detiene esta transformación y queda como condenada a hacer esa cerámica para siempre? O sea, ¿eso significa algo para ti dentro de ese proceso? ¿O en tu libro como tal? Está increíble esa pregunta. Está muy buena la pregunta y no creo que sea nada boba. Pasan dos cosas, por lo menos en mi caso. La primera, bueno, aparte de que pues sí, es muy chévere que salga bien, porque es como, ay, qué bien, menos mal, logré esto. Pero la cerámica tiene algo y es que siempre es frágil, entonces siempre tiene una condición de fragilidad importante. De hecho, eso que está allá, igual para mí es como, no, hay un montón de gente alrededor, le van a pasar por el lado y la van a botar. Creo que siempre está, es como si hubiera firmado un pacto
con el perderse, y en algún momento eso puede pasar. De hecho, esta técnica japonesa del kinjitsu de ponerle oro a las piezas, que es como una recuperación, creo que está pensada al entender que la cerámica pues es una ruptura en sí. O sea, eso ya es como condición en la cerámica. Los platos, incluso lo que tenemos en la cocina, todo eso se rompe tan fácil, cualquier cosa. Bueno, eso por ese lado. Pero digamos que uno nunca quiere verlo de ese modo, o uno no empieza por ahí como, uy, igual esto se va a romper, salió hermosa pero se va a romper. Y a mí me pasa algo que creo que es un poco negativo, pero a la vez también puedo verlo bien, y es que cuando salen bien las cerámicas me genera un reto muy grande de seguir haciéndolo bien, y yo soy muy perfeccionista y siempre quiero que salgan bien, entonces ya se vuelve casi como una obsesión de que si no salió bien me cuesta más aceptar esa frustración de lo roto. Si sale una tanda bien, si otra bien, y llevan muchos meses saliendo bien las cosas, que es lo ideal, uno se empieza a llenar de una expectativa y de una carga constante de que las cosas siempre le van a salir bien a uno, y yo creo que eso tampoco está chévere. De vez en cuando viene bien que a uno se le rompan las cosas realmente, por lo menos en mi caso, porque me recuerda eso, que me puedo equivocar, y a mí me cuesta un montón saber que me puedo equivocar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que pasan esas dos cosas para mí, e igual lo sigo viendo como transformación, creo que eso nunca está quieto. Y hay otra, creo que hay una tercera cosa ahí, y por lo menos en mi caso, las cerámicas, de hecho la mayoría de cerámicas que ven en la exposición son parte de la decoración de mi casa, pero no porque crea que son decorativas y lindas simplemente, que pues sí, obviamente me gustan, pero para mí son objetos de mucho valor, y yo creo que los objetos con los que decidimos llenar nuestros espacios, que nos acompañen día a día, se vuelven, como el nombre de una de esas piezas, son tótems, o son como imagen de lo que queremos sembrar y de lo que queremos como habitar. Entonces, para mí también, si una pieza sale bien, significa que pues si está hecha para alguien más, que yo le voy a entregar algo más a alguien que puede como disfrutar no solo desde lo estético, sino también como desde lo cotidiano, desde lo espiritual. Y si sale bien, para mí también representa eso, y es como una compañía constante que también se va transformando como en la medida que va acompañando mi espacio y van sucediendo cosas con esos objetos. Vale, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quería también felicitarlos. Me parece que estás haciendo una labor como ante todo súper amorosa y como súper permisiva contigo misma, y creo que eso lo irradias. Tenía una pregunta no tan poética como en términos de tiempos, como de proceso, digamos, las ilustraciones.